En los confines de la India, los reyes de una dinastía de guerreros construyeron una magnífica fortaleza de piedra. En el siglo XX, sus herederos emprendieron una guerra muy distinta con objeto de preservar un estilo de vida que corría el riesgo de desaparecer. Así, los magníficos palacios de Jodhpur renacieron como un nuevo monumento a la antigua dinastía. India, Marwar, la región de la muerte. Solo una tribu logró sobrevivir en su árido desierto. Los dioses les sonrieron únicamente a ellos porque, según cuenta la leyenda, descendían directamente del sol. Son los Rathor. En el siglo XV, este pueblo predilecto del desierto se encaminó hacia un destino de esplendor. Su largo viaje comenzó trágicamente, con un homicidio. Los sicarios de una tribu rival degollaron al rey de los Rathor. Informado por un mensajero, su hijo, el príncipe Joda, se refugió en el desierto de Marwar. Durante el largo exilio, el príncipe se convirtió en rey y guió a su pueblo en la guerrilla contra los ejércitos enemigos. Marwar fue reconquistado palmo a palmo. En torno al año 1470, el rey Joda emprendió la búsqueda de un lugar adecuado en el que construir un fuerte que pudiera servir de protección para el reino conquistado con tanto esfuerzo. Un oráculo le indicó el camino que conducía al Monte de los Pájaros. Desde una altitud de 120 metros, la meseta volcánica ofrecía a Joda una excelente posición para mantener bajo control el reino de los Rathor. Así pues, mandó sepultar a 4 hombres vivos entre los cimientos de la fortaleza para que sus espíritus la protegieran. Y sobre ellos ordenó construir la ciudadela, que se haría legendaria con el nombre de Meherangar, el Fuerte del Sol. Con orgullo de rey, Joda dio su nombre al oasis que rodeaba el palacio y lo llamó Jodhpur. Los numerosos soberanos que le sucedieron construyeron las estructuras defensivas de Meherangar y reforzaron sus tradiciones. En lo alto de la extensa meseta, los Rajas, es decir, los reyes de la dinastía Rathor, construyeron una auténtica ciudad, compuesta por cientos de palacios y edificios de todo tipo. La ciudad siguió expandiéndose, dando lugar a laberintos llenos de encanto y opulencia. Según la tradición, hombres y mujeres vivían separados. Los hombres en viviendas construidas en piedra roja, las mujeres en casas de mármol blanco. Las mujeres, incluso las reinas, estaban obligadas a cubrirse con velos y a permanecer escondidas tras los muros del Zenana, la residencia femenina. Ocultas tras rejillas de piedra esculpida, las mujeres del harén real veían prosperar o decaer su suerte. Así, desde esta residencia, que se haría famosa con el nombre de Palacio de las Miradas, vieron subir al trono en el patio inferior a los sucesivos herederos de Joda. La subida al trono del príncipe Maldev se produjo a raíz de una desgracia. Bajo los efectos del opio, el rey, padre de Maldev, había buscado alivio en el frescor de una de las altas balconadas de Meherangar. No se sabe si se precipitó al vacío debido al aturdimiento o si fue empujado por el ambicioso príncipe, pero el hecho es que su trágica muerte marcó el comienzo de la edad dorada de los Rathor. Maldev, de quien se decía que estaba dotado de habilidades especiales en el campo de batalla, empuñó la espada que desde los tiempos en los que Joda había vengado a su padre, nadie había vuelto a blandir con el verdadero espíritu de los Rathor.
Los primeros en sucumbir fueron los nobles sediciosos de su propio reino. Maldev colgó sus cabezas como ejemplo para el pueblo. Después dirigió los ejércitos contra el imperio mogol, que dominaba gran parte del subcontinente indio. En 1540, el reino de los Rathor había alcanzado su apogeo. Maldev reinaba sobre un territorio de más de 250.000 kilómetros cuadrados, pero el hecho de haber traspasado los confines del territorio mogol no quedaría exento de consecuencias. Con ayuda de contables procedentes de una familia de toda confianza, los reyes Rathor calculaban sus botines de guerra. Con las victorias de Maldev llegaron elefantes, oro y mujeres, estas últimas para tutelar los tratados estipulados con los soberanos de los territorios sometidos. Educadas en la música, la danza y las lenguas, las consortes reales de los Rathor llevaban una vida de lujosa segregación. El rey era el sol en torno al cual giraban. Y cuando éste moría, cada mujer introducía la mano en un pigmento y dejaba su huella antes del sacrificio. Después subía a la pira funeraria del marido para seguirlo al más allá. Como todos los Rathor, Maldev rezaba a las divinidades sagradas de la región de Marwar para pedir protección. La extensa ciudadela de Meherangar alberga dos templos en los que se veneran a las divinidades de los Rathor. Se dice que una de estas divinidades solía asumir forma de pájaro para poder así sobrevolar el palacio y advertir a los reyes Rathor de posibles peligros. Bandadas de pájaros surcaban el cielo sobre los bastiones del palacio, y aquí se les alimentaba con carne, según una costumbre que se ha mantenido durante medio milenio. Quizá fuera la diosa pájaro quien en 1543 advirtió a Maldev de la llegada de un ejército compuesto por 80.000 valerosos soldados. A su mando se encontraba el emperador de los mogoles, en marcha para aniquilar al rey invasor que un día osó violar sus dominios. Antes de lanzarse al ataque, el comandante de los mogoles preparó una trampa. Hizo que llegaran hasta Maldev unas falsas misivas dirigidas a sus nobles, en las que se les hacía expresión de agradecimiento por haberse unido a los mogoles. Ante el temor de una derrota debida a la traición, Maldev se retiró. Espoleados por el honor, sus soldados lucharon hasta el final, mientras Maldev huía de Meherangar avergonzado. Cuando llegaron las caravanas de Asia y se asomaron a los confines de Jodhpur, el oasis florecía tras la muralla defensiva erigida por Maldev en torno a la ciudad. Y sin embargo, la independencia de los Rathor había llegado prácticamente a su fin. El dominio de las artes marciales de los nobles Rathor era legendario, de manera que se convirtieron en los generales más preparados de los mogoles. Se dice que su caballería llegó a ser el pilar sobre el que se sostenía todo el imperio. Los mogoles recompensaron a sus vasallos de Meherangar con tierras, títulos y oro.
Así, estando sometidos, los Rator alcanzaron un estado de opulencia mayor del que jamás habían conseguido cuando eran libres. El Palacio de las Flores es la joya más hermosa de Meherangar. Aquí, las bailarinas deleitaban a la corte real, entretenían a los soberanos, a menudo más interesados en admirar la destreza de las muchachas que en asistir a los ejercicios militares. El techo presenta una taracea en oro de 24 quilates. Con motivos dorados y composiciones pintadas con pigmentos vegetales, los reyes Rator celebraron su árbol genealógico a partir de los tiempos dorados de la monarquía. El palacio debe su nombre a las decoraciones florales presentes en todos los rincones del edificio. El vidrio se utilizó para representar el loto, flor sagrada en la fe hinduista. En las cercanías, un pasadizo secreto comunica el Palacio de las Mujeres con el Takat Vilas, el suntuoso dormitorio de los soberanos. Aquí el rey se encontraba con la favorita del harén, mientras que otra de sus mujeres se encargaba de refrescarles con un abanico. El bienestar y la codicia de los Rator creció mientras estuvieron al servicio de los mogoles. Un primo del rey asesinó a 5 parientes para obtener el trono, y cuando él mismo murió víctima de la espada en 1803, la corona pasó a Man Singh, el 31º rey Rator. Man Singh mandó realizar muchas de las obras de arte de Meherangar. Más tarde sería otro tipo de belleza el que le llevaría a la ruina. La historia cuenta que para raptar a una fascinante princesa, Man Singh declaró la guerra al rey de un territorio vecino, pero que la noble mujer, antes que convertirse en su esposa, prefirió quitarse la vida. Indignados por el comportamiento de su soberano, los nobles se rebelaron. El rey, fingiendo haber perdido la razón, huyó, y ellos asediaron la fortaleza. Para salvarse, Man Singh hizo un auténtico pacto con el diablo. En 1818 firmó un tratado que contemplaba amistad, alianza y unidad de intereses con la Compañía Británica de las Indias Orientales. Para los Rator suponía el fin de una época. Los ingleses simplemente instituyeron un nuevo poder en la India. Primero gobernaron por mediación de la Compañía de las Indias Orientales y luego directamente. A pesar de la política equivocada de sus reyes, el pueblo maruar permaneció unido. Pero la buena suerte que en otro tiempo había parecido acompañarlo, ahora lo abandonó. A finales del siglo XIX, el Monte de los Pájaros fue rebautizado como Colina de los Conflictos. A propósito de su decadente fortaleza, Rudyard Kipling escribió con nostalgia: quizá fue construida por titanes y pintada por el sol naciente. Maruar se había convertido realmente en la región de la muerte. En un solo siglo, sequías devastadoras azotaron en 17 ocasiones el reino de los Rator. En 1922, las gentes de Jodhpur rechazaron la caridad ofrecida por el monarca y pidieron trabajo.
El Maharaja Umayt Singh, 36º soberano Rathor, puso en marcha una serie de ambiciosos proyectos. Centenares de personas fueron empleadas para realizar embalses y nuevas vías de comunicación. Otros cientos de personas empezaron a trabajar en las canteras de piedra, con objeto de comenzar la construcción, que duraría 15 años, de lo que sería definido como el último magnífico ejemplo de arquitectura principesca de la India. En el palacio de Umayt Singh, compuesto por 347 habitaciones, los arquitectos ingleses llevaron a cabo una singular fusión de tradición india y estilo imperial británico. Las formas antiguas se mezclaron con las decoraciones artísticas de los años 20, dando lugar a un producto híbrido único, desde entonces conocido como Indo-Deco. Mientras tanto, la nobleza Rathor sufría un cambio similar al que estaba teniendo lugar en la arquitectura. Perdida ya su tradicional función guerrera, los nobles adoptaron la forma de vida de los caballeros ingleses. A semejanza de los edificios indios tradicionales, Umayt Singh reservó el ala izquierda a las mujeres y la derecha a los hombres. Las cúpulas en anillos presentan una gran semejanza con las techumbres tradicionales de los templos. Y dominando desde arriba los palacios y las tierras, la representación de la diosa, que un día se transformó en pájaro para proteger a los reyes Rathor. En la fortaleza moderna de los Rathor, los jardines ocuparon el lugar de los bastiones y los cañones, y el juego diplomático sustituyó a las guerras. Los nobles Rathor emularon el arte de vivir de la aristocracia inglesa hasta superar a sus propios maestros. Umayt Singh aceptó a los ingleses del mismo modo que sus antepasados habían acogido a los mogoles, es decir, como hombres nobles de igual condición, y en este caso también los ingleses aprendieron algo de los príncipes locales. En la India se jugaba al polo desde hacía siglos. El traje de juego, incluidos los pantalones Jodhpur, tiene aquí su origen. Para los ricos Rajas, la vida se convirtió en sinónimo de extravagancia. En Jodhpur, el deporte tradicional de cazar a lomos de elefantes cedió el paso a la caza en Rolls Royce. Experto aviador, Umayt Singh adornó su palacio con frisos que representaban aviones y durante la Segunda Guerra Mundial ofreció sus servicios a los británicos que muy educadamente los rechazaron. En 1947, el virrey británico impuso al resto de monarcas indios la cesión de su poder al nuevo Estado de la India. Era el principio del fin para esa vida principesca que había durado más de 5 siglos. En poco más de una generación, los maharajas de la India se encontraron con que ya no eran reconocidos por su propio gobierno y, lo que es peor, dejaron de percibir ingreso alguno.
El mantenimiento de los palacios se llevó lo que quedaba de sus riquezas. El orgullo de Jodhpur, el Umayyad Bhagwan, se convirtió en un costoso elefante blanco. En 1954, en el patio de las coronaciones de Meherangar, el nieto de Umayyad Singh, Gaj II, fue proclamado rey a la edad de 4 años. Ya adulto, transformaría el Umayyad Bhagwan en uno de los hoteles más lujosos de la India. Una residencia construida para satisfacción de un solo hombre se abre hoy para deleite de todos. Los visitantes observan maravillados las decoraciones artísticas creadas por manos expertas para un soberano y se detienen especialmente en el trabajo de paredes y techos del Umayyad Bhagwan. Los constructores utilizaron para el palacio más de 100.000 metros cuadrados de mármol y bloques de piedra, cuyo peso oscilaba entre las 5 y las 7 toneladas. No se empleó ni una gota de argamasa, los bloques están encastrados entre sí. La habitación de huéspedes más suntuosa del palacio es un elegante ejemplo del lujo de la época de los Rajas. Diseñada en los años 30, la suite estilo Déco está decorada con una de las más notables colecciones del mundo en mobiliario artístico de aquella época. Según se cuenta, un día la fuente de cristal Baccarat resultó dañada por Peter O'Toole. En efecto, se dice que el actor se aficionó al juego del cricket precisamente aquí, en el Umayyad Bhagwan, y que solía practicar en el interior del palacio. La transformación de la residencia real en hotel de lujo fue realizada de forma sutil. La dirección del hotel no tenía intención de contratar al personal presente ya en palacio, pero con la determinación característica de los Rathor, el Maharaja Gaj Singh declaró firmemente: «Si no quieren a mi personal, no tendrán mi palacio». El resultado fue que miles de personas han podido gozar del esplendor real del Umayyad Bhagwan, así como de servicios dignos de un soberano. Todo ello según las tradiciones más antiguas del reino de los Rathor. Todos los huéspedes del Umayyad Bhagwan suben al Monte de los Pájaros, desde donde Meherangar domina la ciudad edificada a su sombra. Aquí, el pasado y el presente se funden. Los monumentos reales de Jodhpur son el testimonio de 5 siglos de tradiciones indias y de la larga dinastía de los reyes Rathor.